Hola YouTube, bienvenidos al canal. Sé que hace muchísimo tiempo que no sabéis nada de mí. He estado desaparecida unos 4 o 5 meses más o menos. Y bueno, han pasado muchísimas cosas. En primer lugar, desaparecí por problemas de salud. Me tuve que ir a Sevilla de repente por un problema en el hígado que tuve. Pero después de eso han seguido pasando cosas que me han ido retrasando esta vuelta. La verdad es que tenía muchísimas ganas de estar otra vez con vosotros. Tengo muchísimas energías, vengo muy recuperada y tengo un montón de ganas de compartir con vosotros no solo todas las lecturas que vendrán en 2021, sino todas las que no os he podido compartir de 2020. La verdad es que 2020 ha sido un año muy lector. Creo que para todo el mundo, en primer lugar por la pandemia. Es un momento de confinamiento, ¿no? Fue un momento en primavera de confinamiento en el que todos tuvimos un poquito más de ese tiempo que siempre hemos reclamado para poder dedicarnos a nosotros mismos, para poder dedicarnos a leer, para poder desarrollar nuevos hobbies. Yo creo que durante el confinamiento conocí autores nuevos y es algo que además ha ido ocurriendo a lo largo de todo 2020 y que estoy segura que va a ocurrir en 2021 porque ya veréis un vídeo que tengo por ahí pensado de propósitos del 2021. Así que este 2020 yo he tenido muy buenas lecturas. He hecho una selección de 10 y estas 10 lecturas que os voy a compartir hoy no tienen por qué ser las mejores en cuanto a calidad literaria, pero sí que han sido las que más me han marcado durante todo el año. Son las que más importancia han tenido para mí, las que más se han quedado conmigo en cuanto a historias y por supuesto también en cuanto a literatura. Hay algo también interesante en estas lecturas que os voy a compartir y es que muchas de ellas han cambiado mi manera de entender la lectura o de entender la literatura e incluso muchas de ellas han influido directamente en algunos de mis propósitos, ya no solo de 2021 sino de vida, ¿no? Creo que ese es el valor de la lectura, precisamente el que nos cambie, el que nos ayude a crecer, el que nos haga ser unas personas diferentes antes y después de haber leído un libro, ¿no? Es precisamente ese poder que tiene la literatura de ayudarnos a crecer el que a mí me hace compartir con vosotros mis sensaciones sobre libros, ¿no? Es la necesidad de compartir con alguien las inquietudes que despierta en nosotros cada uno de esos libros. Pero bueno, que ya me estoy enrollando otra vez. Vamos a lo que vamos. Las 10 mejores lecturas de 2020. Como casi todo el mundo, creo que este vídeo lo organizamos prácticamente todos los booktubers como un ranking del último al primero, del 10º al primer puesto. Y bueno, yo creo que mi primer puesto no va a ser una sorpresa para nadie, pero voy a seguir este orden porque me parece que es más lógico. El 10º puesto de 2020, y sé que va a sorprender en algún punto porque es un libro bastante reconocido, es una historia de la que se ha hablado mucho en 2020, es un libro que además hay como muchas opiniones muy positivas sobre este libro, ¿no? Y es cierto que yo creo que como historia a mí me ha marcado y de hecho ha tenido mucho protagonismo en este 2020, tanto a nivel personal como a nivel familiar, por todas las veces que hemos discutido sobre este tema, ¿no? En casa me refiero. Y además este año ha salido una serie sobre este libro que también ha sido bastante comentada en redes, entiendo que en los núcleos familiares, en muchos programas de tertulia, en muchos podcasts de los que yo escucho, y la verdad es que es un libro que no puede haber pasado desapercibido, que es un libro que más allá de que a mí me haya gustado más o menos la manera en la que está escrito, sí que es cierto que tiene un valor importante y hay que dárselo, y que tiene un sitio importante en la literatura española en este caso, y eso hay que reconocérselo. Estoy hablando de Patria de Fernando Aramburu. Es un libro que además yo hice una reseña en el canal, que por cierto lo voy a dejar todo en la cajita de información, los enlaces para que vayáis a verlos. Yo creo que Patria es un libro súper interesante, es una historia que realmente hay que conocer porque narra una parte de la historia de España muy importante en el siglo XX, como es el conflicto con ETA, ¿no? Dicho esto, hay un punto de Patria que a mí no me gusta y es cómo está escrito. Yo sé que muchísima gente, precisamente la manera en la que Fernando Aramburu ha escrito Patria, es una de las cosas que más le ha gustado del libro. No ha sido mi caso, para mí fue difícil de leer en algunos momentos, un poco tedioso en cierto modo, y la manera de expresarse de Fernando Aramburu, la manera de intentar hacernos entender la psicología del personaje, a mí en algunos momentos me sacaba de la historia. Pero más allá de esto, la historia es bastante interesante, es un libro bastante recomendable si no lo habéis leído y por supuesto que ha sido importante en mi 2020. Por cierto, pronto haré un vídeo de la comparación entre el libro y la serie. Puntos que destaco de unos y de otros, puntos que a lo mejor en la serie me han gustado más y en el libro me han gustado más, ¿no? Yo creo que la serie para mí se entiende mejor, incluso
esa idiosincrasia que Fernando Aramburu quiere contarnos del pueblo vasco se entiende mejor en la serie que en el libro, bajo mi punto de vista, aunque por supuesto puede haber diversidad de opiniones. Pero bueno, ese vídeo ya vendrá. En novena posición tengo un libro que a mí me gustó bastante, pero es un libro muy cortito. Sí que es cierto que del autor no ha sido el que más me ha gustado, pero ha sido el que he leído en 2020 y el que además, bueno, pues de hecho me ha gustado recordarlo cuando he visto otra serie que también os comentaré ahora, aunque no tiene relación con este libro. Es una serie que simplemente me ha recordado, ¿no?, a este libro. Estoy hablando de Stefan Zweig y su obra Novela de ajedrez. A mí Novela de ajedrez me gustó bastante. Lo que pasa es que inevitablemente tiendo a comparar toda la obra que estoy leyendo ahora de Stefan Zweig con Carta de una desconocida. Y ya sabéis que a mí Carta de una desconocida me entusiasmó. Entonces es difícil que yo consiga encontrar un libro que esté al nivel. Pero es como si ahora yo quiero leer a Saramago y comparo absolutamente todo con Ensayo sobre la ceguera. Obviamente, si una obra de un autor te ha gustado muchísimo, el resto te puede decepcionar, aunque no es la palabra correcta, porque realmente que un autor tenga una obra maravillosa no significa que el resto no lo sean, simplemente que para ti el nivel lo estás poniendo en un punto en el que el resto de obras a lo mejor pues es que no tiene punto de comparación, porque es que son formas de tratar la obra absolutamente distintas, maneras de narrar un contenido absolutamente distinto, o incluso la propia temática puede gustarte menos. Sin embargo, eso no hace que la obra pierda valor, ni que el autor sea peor autor en ese momento que en el momento en el que escribió la otra obra, ¿no? Yo disfruté muchísimo Novela de ajedrez, pero es lo que os digo, para mí, inevitablemente, Carta de una desconocida me puso el listón muy alto. Dicho esto, a mí me ha encantado haber leído Novela de ajedrez, sobre todo cuando he visto la serie de Gambito de Damas. Yo no sé si os ha pasado, si habéis leído Novela de ajedrez de Stefan Zweig, a mí me encantó ver la serie de Gambito de Damas después de haber leído Novela de ajedrez, bastante después de hecho, ¿no? Era como ese encuentro con la obsesión absoluta por el ajedrez. No sé, me resultó entrañable, pero sí que es cierto que en cuanto a temáticas no tienen nada que ver. Es como el punto de unión y me hizo recordarlo bastante. Que por cierto, si no habéis visto Gambito de Damas, lo tenéis que ver porque es una serie muy chula. A mí por lo menos me ha gustado mucho. En octavo lugar, y diréis, María, por favor, ¿vas a poner esto antes que Patria o que Novela de ajedrez? Sí, porque yo estoy haciendo mi ranking en función de lo que ha supuesto para mí la obra en el 2020, no de calidad literaria, no de estilos literarios, no de géneros. Estoy hablando exclusivamente de lo que para mí ha supuesto el libro en el año, o de qué proporción de tiempo ha ocupado ese libro en mi año en cuanto a lo que me ha dejado, ¿entendéis? En cuanto al pozo que me ha dejado, o la de veces que yo lo he recordado o lo he aplicado a algo, ¿no? Entonces ha habido una trilogía de thriller que a mí me ha encantado, que recomiendo muchísimo y que además me parece bastante buena. O sea, ya sabemos que el thriller no es una literatura, o no tiene por qué ser, o no suele ser una literatura muy desarrollada, ¿no? El thriller es mucho más trama que literatura. Habitualmente suele ser así. En algunos momentos podemos encontrar una literatura exquisita en algún thriller, pero es mucho más complicado porque es un género muy adictivo, muy rápido, sencillo, que lo que pretende es que el lector esté completamente atrapado por la trama, que realmente sea más entretenimiento, que lo disfrute casi como si estuviese viendo una película, por encima del valor literario que pueda tener la obra, ¿no? Para mí hay un claro ganador en cuanto a los thrillers que he leído este año con la trilogía de Carmen Mola, de La novia gitana, La red púrpura y La nena. Habéis sido muchos, sobre todo por Instagram, los que me habéis preguntado por estos libros. Me habéis pedido comparación entre la trilogía de Carmen Mola y la trilogía de Juan Gómez Jurado. Y yo os tengo que decir que las dos me gustan un montón, pero la de Carmen Mola para mí está un punto por encima de la de Juan Gómez Jurado. Las dos las he leído, bueno, la de Juan Gómez Jurado empecé a leerla en 2019 y la he terminado en 2020. Y antes de que nadie me ponga, es una trilogía en comentarios, ya lo sé, o sea, sé que es una trilogía en cuanto a la historia de Antonia Scott y John Gutiérrez, y que esta trilogía tiene dos precuelas que son Cicatriz y El paciente y Cicatriz en realidad, y que realmente podría entenderse como si todo fuese parte de la saga. Vale. Yo no lo creo así, yo creo que es verdad que existen dos precuelas autoconclusivas de la trilogía, pero que la trilogía se entiende al completo como tal. Si no leemos ni El paciente ni Cicatriz, entenderemos perfectamente la trilogía de Antonia Scott y John Gutiérrez. Sin embargo, sí que es cierto que las precuelas pueden llegar a completar lo que vamos a descubrir en esa trilogía. Pero más allá de eso, la trilogía se puede leer de manera independiente, sin haber leído las precuelas, y no dejaremos de entender la trilogía, simplemente
podemos ampliar más contenido con esas dos precuelas. Bien, dicho esto, si tengo que comparar la trilogía de Juan Gómez Jurado con la trilogía de Carmen Mola, a mi juicio Juan Gómez Jurado es un autor que es muy adictivo. Es cierto que domina el ritmo, es cierto que domina incluso el humor dentro de un thriller de tensión extrema, ¿no? Y me parece que eso hace que el lector esté continuamente atrapado por la trama. Sin embargo, Carmen Mola me parece que a nivel literario está un pelín por encima. Me parece que es más exigente con el lenguaje que utiliza, con cómo lo utiliza, con la formación de las oraciones. Incluso me parece que juega mejor con la profundidad de algunos personajes. Para mí ha sido una trilogía más completa y la trama me ha interesado más. La de Juan Gómez Jurado me ha parecido una trama más sencilla, aunque muy adictiva, y la de Carmen Mola me ha parecido una trama enrevesada que en algunos puntos me ha resultado muy interesante, porque creo que incluso profundiza un poco más en cómo se resuelven este tipo de casos en la vida real. En séptima posición tengo un libro que me parece que está pasando muy desapercibido en el panorama literario y sin embargo a mí me gustó bastante. Es un libro de estos que no tienen mucha fama, que no son libros que vayamos a encontrar en cualquier librería, pero sin embargo a mí me contó tanto, fue un libro que me transmitió tanto, del que he aprendido tanto y que además señalé y disfruté muchísimo. Es un libro que habla sobre la India. Ya sabéis que últimamente, sobre todo a raíz de haber leído La trenza, tengo una debilidad por este país y me interesa especialmente la situación de las mujeres en la India, y creo que este libro no puede pasar desapercibido si estáis interesados en conocer un poquito más, ya no solo sobre el país, sino sobre otras realidades de mujeres en el mundo. Estoy hablando del Vagón de las mujeres de Anita Nair, que es una lectura deliciosa. Es un libro delicioso, es un libro que impacta, sorprende, emociona, duele en muchos momentos. Es un libro complicado en algunos puntos, en algunas de las cosas que narran no solo su protagonista, sino las mujeres que van con ella en ese vagón y que van contando sus historias, ¿no? Me parece que es un libro súper necesario porque se nos llena la boca en algunos momentos hablando de feminismo. Me parece que hay muchos sitios en el mundo en el que realmente la figura de la mujer está necesitada de empoderamiento y necesitada de ayuda. Es un libro desgarrador, pero muy recomendable, así que si en el momento en el que hice la reseña no os terminasteis de animar a leer El Vagón de las mujeres de Anita Nair, os lo recomiendo ahora. En sexto lugar, y estaba ahí un poco en duda de si ponerle el sexto o el séptimo, El Vagón de las mujeres por encima. Realmente como historia, El Vagón de las mujeres para mí sí que está por encima, pero como descubrimiento de autor, este libro tenía que estar. Yo sé que es una autora muy criticada, sé que es una autora que en algunos momentos ha habido personas incluso que la han cancelado en el sentido de nunca más pienso leer a esta autora, o no la leáis o no os la recomiendo. Sin embargo, para mí ha sido un descubrimiento absoluto porque nunca había leído nada de ella y me lo propuse, fue como bueno, venga, vamos a darle una oportunidad, y además me lo propuse sin muchas expectativas, la verdad. No había escuchado grandes comentarios sobre esta autora, no había escuchado grandes críticas sobre su obra y sin embargo a mí me ha sorprendido bastante. Estoy hablando de Amélie Nothomb y Cosmética del enemigo. La verdad es que a mí Cosmética del enemigo me ha interesado bastante, o sea, ha sido un libro en el que yo he estado muy a expensas de lo que Amélie Nothomb quería hacer conmigo. Ha sido un libro que me atrapó, fue un libro en el que ella me manejó durante toda la trama, ¿no? Incluso sus personajes te confunden y realmente piensas que estás en una situación cuando estás en otra absolutamente diferente, ¿no? Creo que es un libro que sorprende, es muy finito, muy sencillito de leer, pero a mí me dejó calada. De hecho, en muchísimos momentos he recordado este libro a sus personajes y sobre todo he pensado mucho sobre él, ¿no? Sobre cómo se desenvuelve esa trama en ese aeropuerto de repente con ese Textor Texel intimidando a nuestro protagonista. Tenéis que leerlo, por lo menos dadle una oportunidad si no habéis leído nada de ella. Empezad por Cosmética del enemigo porque estoy segura de que al menos no os dejará indiferentes. En quinto lugar tengo una lectura conjunta que me encantó hacer. Se hizo durante la cuarentena esta lectura conjunta, me pareció súper interesante. Es un libro que había visto súper recomendado y tenía que leerlo sí o sí. Además me apetecía mucho, ¿no? Fue un momento en el que es que este libro me apetecía. Estoy hablando de Una educación de Tara Westover. Una educación ha sido un libro que a mí
al principio como que no me terminaba de enganchar, no me terminaba de gustar, pero según iba avanzando, el libro iba entrando más en mí, ¿no? El libro iba realmente calando más profundo, transportándome a más sitios, y terminas este libro y te planteas tantas cosas. O sea, yo creo que esa lectura conjunta fue una gozada porque aportábamos todos mucho, hubo muchas opiniones, aunque coincidíamos en las grandes cosas, ¿no? Pero hubo muchas opiniones y sobre todo lo que hubo fue mucho desconcierto. Me parece que la historia de Tara Westover merece la pena ser conocida y sobre todo merece la pena que nos planteemos todos los debates que abre este libro. En cuarto lugar traigo un libro que fue maravilloso, que me ha dado pena ponerlo en el cuarto, pero es que tengo 3 por encima muy buenos. Y sobre todo está en el cuarto lugar más por la temática que por la lectura en sí, porque me parece que ha sido un descubrimiento de autor tremendo y además una lectura que me gustó mucho hacer por quien me acompañó durante el proceso, ¿no? Estoy hablando de Luz de agosto de William Faulkner. Ya sabéis, muchísimos de vosotros que nos acompañasteis en el directo y que seguisteis el reto, que yo leí Luz de agosto en un reto que hice con Jan de Trotalibros en el mes de marzo. Yo leía Luz de agosto porque es de William Faulkner, su autor favorito, y era mi primer libro del autor, y bueno, pues Jan me recomendó que empezase a leer al autor por ahí, y él hizo el reto con Ensayo sobre la ceguera, que era de momento mi libro favorito del año, ¿no? Y sí que tengo que deciros que fue un reto estupendo, se sumó muchísima gente, hubo mucha gente leyendo ambos libros, me he llevado muchas experiencias de esa lectura, además fue una lectura muy entretenida, un descubrimiento absoluto y salí de mi zona de confort. William Faulkner no me pudo resultar más complejo en algunos momentos, pero tuve ahí el apoyo de Jan diciéndome: María, tú sigue, porque vas a ver que al principio es complicado, pero según avanzas vas entrando más en la historia, vas entrando en el autor. Y así fue. Me alegro muchísimo de haber hecho esta lectura con Jan, porque si hubiera sido una lectura que hubiese hecho yo en solitario por mi cuenta, primero, es muy posible que no hubiese empezado con Luz de agosto, eso para empezar. Y segundo, con lo complicado que me estaba resultando al principio, tal vez habría sucumbido a un abandono lector prematuro. Y jolín, qué pena, porque es un libro maravilloso que me ha encantado y que además os recomiendo un montón. Tenéis en el canal tanto mi directo como el directo de Jan, el que hicimos para hablar de Luz de agosto y de Ensayo sobre la ceguera, y os recomiendo que lo veáis porque fue muy divertido. En tercera posición tenía ahí mi debate interno, si poner Luz de agosto o poner este libro que he puesto, pero sí que es cierto que en cuanto a trama, este libro me ha traído muchos momentos de reflexión en 2020. Es un libro que leí en verano, recomendado por el gran Rafa Castaño de la librería Caótica. La gente que trabaja en Caótica tiene ese poder de recomendarte siempre grandes lecturas, ¿no? En este caso, El túnel de Ernesto Sábato me lo recomendaron ellos. Es un libro que me ha entusiasmado y que además me ha parecido brutal ese inicio, ¿no? Ya me lo advirtieron en Caótica. El libro empieza con algo así como: no solamente te voy a contar un asesinato, sino que además me confieso al autor y voy a contarte qué me ha llevado a asesinar al amor de mi vida. Es tremendo el libro, o sea, realmente con esa premisa, ¿no? De no tienes que descubrir al asesino porque ya te digo que soy yo, he matado al amor de mi vida y además soy consciente de la obsesión que he tenido por ella y quiero que me entiendas, quiero que te pongas en mi lugar, quiero que seas parte del asesinato, que llegues a sentirte tan asesino como yo en algún momento. Es tremendo el túnel, me pareció brutal. Hice una mención en el canal a este libro porque es un libro que no se puede dejar de lado, que es tremendo. Os recomiendo que lo leáis, es cortito, pero no os engañéis. Por muy cortito que sea, no es un libro sencillo, es un libro denso y emocionalmente bastante potente. En el segundo puesto, una sorpresa, porque es un libro del que no os he podido hablar en el canal. Lo he leído en el último trimestre del año, estaba justo en Sevilla con la hepatitis y no podía grabaros, no ha sido un momento en el que haya podido compartir con vosotros estas lecturas, pero ya haré una reseña en el canal sobre Ensayo sobre la lucidez de Saramago. Ya sabéis que leí Ensayo sobre la ceguera en enero de 2020, ha sido un libro además muy oportuno para este año de pandemia, pero en el último trimestre leí junto a Carmen Carcal, @CarmenCarcal en Instagram, hicimos una lectura conjunta de Ensayo sobre la lucidez y os tengo que decir que no decepciona. Ahora bien, ¿por qué está en segundo lugar? Porque Ensayo sobre la lucidez ha tenido un fallo. Un solo fallo, porque el libro es perfecto, el libro es redondo, el libro tiene reflexiones, el libro tiene esa capacidad de atraparte, como le pasaba a Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Es una segunda parte espectacular. Pero
Creo que ese libro podía haber brillado por sí mismo sin necesidad de aludir continuamente a ensayos sobre la ceguera. Es un libro con una premisa tan buena que me hubiera encantado que Saramago hubiera desarrollado más ese conflicto inicial de lo que termina desarrollándolo, ¿no? Me parece que tiene una trama que podría haber sido tan espectacular, conocer todas las profundidades de esa trama, que a mí me sobra un poco esa continua alusión a ensayos sobre la ceguera, sobre todo de la mitad del libro hacia el final. Pero bueno, esto es algo que hablaremos en la reseña. Aún así es un libro maravilloso, un libro súper potente que cumple con las expectativas que tenemos puestas ya en cualquier obra de Saramago y que sin duda se merece esta segunda posición. Y supongo que ya todos os esperáis la primera posición, porque soy así de obvia, porque ya os he hablado de la segunda parte y porque llevo todo el año recomendando ensayos sobre la ceguera de Saramago. ¡Qué libro! ¡Qué joya de libro! O sea, es que no puede estar en un puesto inferior. Es que ha marcado mi 2020. O sea, es que ha sido... 2020 ha sido ensayo sobre la ceguera, de inicio a fin. Pero no solo en mi vida, en la vida de todo el mundo. O sea, una pandemia. En ensayo sobre la ceguera, si no habéis visto mi reseña o si no habéis leído el libro, no sé a qué estáis esperando, pero bueno, os cuento un poco. En ensayo sobre la ceguera se narra la historia de una pandemia de ceguera blanca, de la que de repente se contagia todo el mundo, menos una persona, menos la mujer de un médico. Y trata sobre cómo confinan a esa población, sobre cómo el gobierno intenta luchar contra la pandemia o poner solución a la pandemia, sobre cómo los enfermos van sobreviviendo, sobre qué tienen que hacer para sobrevivir y sobre todo va sobre la decadencia absoluta del ser humano. O sea, ensayo sobre la ceguera tiene tanto de qué hablar. O sea, es que yo creo que ensayo sobre la ceguera de repente es mi libro. ¿Sabéis? Este punto de... Yo siempre he sido súper fan de Dickens, David Copperfield siempre ha sido mi libro, pero es que ensayo sobre la ceguera, a día de hoy, todavía no he leído un libro que me haya impactado más en el mundo, en la vida, en mi vida. Ha sido tremendo. Os recomiendo que lo hagáis. Sobre todo haberlo leído en 2020, porque cuando yo leí ensayo sobre la ceguera, que fue muy al principio de 2020, diría las 2 primeras semanas o las 3 primeras semanas de 2020, todavía no sabíamos qué iba a pasar con el COVID, todavía no había comenzado bueno, había comenzado, pero estábamos escuchando sobre China y tal, pero para nosotros aún no era una realidad, ¿no? Todavía no se hablaba de confinamiento, todavía no teníamos casos en España. Y de repente, de la noche a la mañana, ocurre todo lo que ha ocurrido en 2020, nos confinan, de repente una crisis sanitaria mundial, bueno, todo lo que ha ocurrido y a mí me estallaba la cabeza porque es que yo acababa de leer ensayo sobre la ceguera y era como, pero estoy dentro del libro, de repente me he metido en la historia, ¿cómo es esto, no? Y lo recomendé muchísimo por activa y por pasiva durante el confinamiento porque es que te abre los ojos con respecto a lo que estaba ocurriendo, o sea, brutal. Es lo justo, un primer puesto de un libro que realmente ha ocupado tu año durante todo el tiempo, desde el principio hasta el final. O sea, es que era el que tenía que estar en el primer lugar. Pues bien, este ha sido mi ranking de mejores lecturas de 2020. Llevo 45 minutos grabados. No, si es que cuando yo os digo que tenía ganas de volver es que tenía ganas, ¿no? Pues no sé si me dará tiempo porque hoy es domingo, o sea, es que estoy grabando el vídeo en el día que pretendo que salga, así que no sé si me dará tiempo de que salga hoy mismo, espero que sí. Y lo que sí quería deciros a todos es que he vuelto, que voy a seguir publicando vídeos en YouTube, pero sí que es cierto que lo voy a hacer a mi aire. No quiero entrar otra vez en una dinámica de estrés tan grande, no quiero comprometerme a unos días, a unas horas concretas. Iré grabando, iré subiendo. Y yo sé que el estrés no me ha favorecido, yo sé que ya no solo el estrés con el canal, sino en mi trabajo, que tengo un trabajo de mucho estrés, pues no me ha favorecido y la rutina enfermiza en la que yo entro con algunas obsesiones de cumplir plazos, de hacer esto bien, de no sé qué, pues al final no me ayudan en cuanto a salud. Así que voy a ir a mi ritmo absoluto, pero tendréis contenido en YouTube, tendréis contenido en podcast, que por cierto esta semana sale un podcast y estoy deseando que lo escuchéis todos. Ya sabéis que lo podéis hacer en Apple Podcasts, en eBooks, en iTunes, en todas las plataformas que queráis, en Spotify, estoy en todas partes. Y por supuesto que seguiré compartiendo contenido en Instagram, todo a mi aire, todo muy a mi aire, pero ahí estaré. Os mando un beso gigante, espero que este vídeo os haya gustado, si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos, adiós.